Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beersheba. Pero no anduvieron los hijos en los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor le dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Israel ya tenía un rey. No un rey de carne y hueso, pero tenían el mejor rey del mundo, el rey que nunca falla, el rey fiel, el rey que les había demostrado su amor, su poder, desde hacía muchísimo tiempo. Pero parece que no estaban contentos con él, querían un rey de carne y hueso, dice, como todas las naciones que le rodeaban, los filisteos, los amorreos, en fin, todos esos países que ustedes conocen. Ahora, el sistema que hasta ese momento el Señor había utilizado para dirigir a su pueblo era lo que conocemos con el nombre de una teocracia. Y la definición de la palabra teocracia la tienen ustedes ahí, y es la siguiente. La teocracia es un concepto derivado de un vocablo compuesto griego que puede traducirse como dominio de Dios o el gobierno de Dios. Se refiere al gobierno que ejerce una divinidad de manera directa o a través de algún representante. Los representantes de Dios eran los profetas, los representantes de Dios eran los jueces, y Dios era el rey. Y cada vez que Dios quería decir, enseñar o transmitir algo al pueblo, lo hacía a través de sus siervos, los profetas o los jueces. Y este era un sistema que durante mucho tiempo funcionó. Pero el capítulo empieza diciéndonos algo que está mal, y es que el que puso como sucesores de él en el puesto de jueces en Israel no fue Dios, sino fue Samuel. Es Samuel el que pone a sus hijos, al primogénito dice aquí llamado Joel, y versículo 2 dice el segundo era Abías. Dos nombres preciosos. El nombre Joel significa el Señor es Dios, y el nombre Abías significa mi Padre es Dios. Pero no hicieron honor al nombre que llevaban. Dice la Biblia que se dejaron sobornar, fueron detrás de la avaricia, pervirtieron el derecho. Pero antes de hablar de ellos, dice la Biblia que uno de los motivos por los cuales los ancianos se acercaron al profeta Samuel es porque ya había envejecido. Ahora, yo estuve calculando y viendo en otros comentarios qué edad más o menos podía tener Samuel cuando se le acercan los ancianos de Israel y le dice: mira, el problema es que tú ya estás viejo, el problema es que has envejecido. Realmente lo que le están diciendo es que tú has envejecido prematuramente. Samuel no podía tener en este momento de su vida más de 54 años de edad. Si yo soy más viejo que Samuel, y yo de viejo no tengo nada. Yo cada día estoy mejor. Sin embargo, Samuel, dice la Biblia que había envejecido prematuramente. Claro, este hombre, dice la Biblia que viajaba todos los años recorriendo el país. Malcrió a la gente. No hay nada peor que malcriar a un hijo. No hay nada peor que un creyente malcriado. Hay un proverbio que dice que el niño malcriado o consentido causará vergüenza a sus padres, a su padre y a su madre. Y lo que hacían los demás jueces era que reunían al pueblo en un lugar donde los convocaban y el juez iba y les daba la palabra. Pero Samuel lo hizo al revés. Samuel, según nos dice en el capítulo 7,
versículo 15, miren lo que dice el texto. Él lo hizo diferente, para hacerle como la vida más cómoda a la gente, ¿sabes? Es como esos padres que dicen, yo a mis hijos no les haré pasar por lo que yo he pasado. Entonces le dan todo lo que piden. Y aunque no pidan, también se lo dan. Y algunos creen que así aman más a la niña, y lo que están haciendo es a un malcriado, y algunos dicen incluso hasta un futuro delincuente. Porque no se demuestra más amor por darle todo lo que pide, que aquel padre que dice, en la vida no se le puede dar todo lo que los hijos piden, por más que pataleen y por más que quieran. Primera de Samuel capítulo 7, verso 15 dice que Samuel juzgó a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años, escuchen esto, fíjense las palizas que se daba este hombre. No tenía coche, no había autobús, no había tranvía, lo hacía todo caminando a pie. Todos los años iba y daba la vuelta. Claro, yo no sé cómo ustedes están de geografía bíblica, pero cuando uno está allí y se da cuenta de las distancias, uno dice, madre mía, esto es una barbaridad. Este hombre se iba a Betel, ¿vale? No a Belén, Belén es otro sitio. Betel, hoy en día pertenece a la autoridad palestina. De ahí se iba a Gilgal, que está en la otra punta, en el desierto, al lado de Jericó. Después se iba a Mizpa y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Todos los años hacía. Después volvía a Ramá, un lugar muy bonito, un lugar en lo alto de una montaña precioso, porque allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y allí edificó un altar al Señor. Sí, este hombre todos los años recorría prácticamente, no todo el país, pero una gran parte del país, tratando de solucionarle la vida a los demás, enseñando la Torá a la gente, juzgando, solucionando problemas, etc. Y tal vez, pienso yo, es mi opinión, que a lo mejor por cuidar a los demás descuidó su propia casa. Y esto es muy común. Es muy típico ver hoy en día a creyentes que sus hijos son un desastre. Si no los obligas, no vienen al culto. Es muy típico hoy en día ver a pastores, famosos incluso, que sus hijos son drogadictos, sus hijos no quieren saber absolutamente nada del Evangelio. Y a mí me da muchísima pena un hombre tan bueno como Samuel, que cometió un grave error. Y es lo que dice, por ejemplo, el famoso libro del Cantar de los Cantares, que por cuidar la viña ajena, descuidé la mía. ¿Y cuántas veces ocurre eso? Por querer ayudar a este y al otro, y a este matrimonio, y a aquel joven. Nunca olvidaré, y yo lo he contado varias veces aquí en la iglesia, que una noche yo estaba cenando en la casa de un pastor. De repente su hijo entró, se sentó a la mesa a cenar con nosotros. No lo esperaban, pero de repente se dejó caer por allí. Y el hijo le dijo a su padre tenía un ministerio con drogadictos en aquella época, y le dice a su padre, papá, me voy a hacer drogadicto. Claro, aquello sentó como un jarro de agua fría en la casa. Y le preguntaron, ¿y por qué dices eso, hijo? Dice, porque es la única manera de que me atiendas, porque solamente tienes tiempo para atender a los drogadictos y a mí nunca me atiendes. Es como aquel pastor que están enterrando y en el funeral se levantan distintas personas para agradecer la ayuda que ese hombre fue durante su vida, y al final se levanta uno al final de la iglesia, dice, claro, ahora entiendo por qué mi padre nunca tenía tiempo para mí, porque siempre les estuvo atendiendo a ustedes, y ahora entiendo por qué mi padre nunca tuvo ni un minuto para responderme a mis preguntas o para atenderme y para demostrarme su interés o su amor, ¿no? Esta fue la gran desgracia de Samuel, que sus hijos, que tenían unos nombres preciosos, llevaban a Dios en su ADN, por decirlo de alguna manera, no se comportaron correctamente. Ahora, la diferencia entre el hombre que crió a Samuel y Samuel es abismal. Por ejemplo, dice la Biblia que desde chiquitito, el profeta Samuel, el niñito Samuel, su madre lo dejó para que Elí lo cuidara. Y la Biblia dice que los hijos de Elí eran un desastre. ¿Os acordáis? Ofni y Fines. Dice que eran hombres perversos, terribles, que se acostaban con las mujeres en la puerta del tabernáculo, etc. Un desastre. Y Elí lo sabía y nunca los puso en su sitio, nunca les llamó la atención. En el caso de Samuel, sus hijos también fueron un desastre, pero digamos que a su favor no dice la Biblia que él supiera del mal comportamiento de sus hijos. Es más, hay un detalle muy interesante en la porción que hemos leído y está en el versículo 3. Dice que sus hijos, los dos, Joel y Abías,
se corrompieron, fueron detrás de la avaricia, se dejaron sobornar, pervirtieron el derecho, pero dice en el versículo 2, al final, en Beersheba. Beersheba es una ciudad muy bonita, está al sur de Israel, es la ciudad de la capital del Negev. Beersheba, Beer significa pozo, Sheba significa 7, la ciudad de los 7 pozos. Allí vivió Abraham. Y allí puso Samuel a sus 2 hijos como jueces. Y fue allí, no en Ramá con su padre, sino en Beersheba, y hay una larga distancia desde un punto a otro, donde sus hijos como que se descubrió lo que eran verdaderamente. Esto me hace recordar a estos chicos de centros, ¿no? Centros de rehabilitación, que la norma es siempre que estén acompañados, ¿verdad? En los centros de rehabilitación siempre hay uno que te hace sombra, uno que cuida de tu vida, ¿no? ¿Para qué? Pues para que no la líes, ¿verdad? Porque a lo mejor se le van los ojos detrás de una tentación o sabe Dios qué. Pero yo siempre me he preguntado, ¿y el día que salga del centro, el día que no tenga a alguien que le haga sombra y que esté a su lado, será igual de educado, de santo, de cristiano, como lo es cuando está siendo vigilado, por decirlo de alguna manera? Llegará el momento cuando tú estarás solo, en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, y allí te demostrarás a ti mismo si verdaderamente tus principios y tus valores hacen que te comportes igual en lo público que en lo privado. Y estos chicos, que ya eran grandes, eran jueces, donde se dio verdaderamente a conocer su corazón, no fue en Ramá, cuando estaban bajo la cobertura, bajo, digamos, la supervisión, bajo la influencia de su padre, sino en Beersheba, a lo lejos. Y cuando yo esta mañana leía esto, me vino a la cabeza ese pasaje de Lucas, capítulo 15. Capítulo 15 de Lucas es un capítulo muy bonito porque hay ahí 3 cosas que se pierden, ¿sabéis, verdad? Un pastor que pierde una oveja, una señora que pierde una moneda y un padre que pierde a un hijo. Y dice la Biblia que el hijo le pide a su padre la parte de la herencia que le corresponde. Dice, y después de unos días, marchándose lejos a una provincia apartada, allí fue donde vivió perdidamente. En la casa con su padre no podía. Sin embargo, cuando él ya no está bajo la cobertura, bajo los ojos de su padre, es cuando se da verdaderamente a conocer lo que él llevaba dentro. Rebeldía, soberbia, desobediencia, etcétera, etcétera. Igual le pasó a estos chicos. Mientras estaban con el padre, parecían mosquita muerta, buenos chicos, educaditos, iban al templo, etcétera. Pero en el momento en el que el padre los pone, que no fue Dios, sino que el padre los pone, tal vez para que se animaran o se consagraran, yo qué sé, los pone como jueces, les da responsabilidad, les da cargos, automáticamente sale a relucir su perverso y su torcido corazón. Tal vez el cargo, los honores, se le subieron a la cabeza, no lo sé. La cuestión está en que primeramente yo creo que Samuel abandonó su hogar. Por cierto, ¿el tuyo cómo lo llevas? Porque es muy fácil hablar de Samuel, de un señor que vivió hace miles de años, pero ¿y tus hijos? ¿Tu matrimonio cómo va? Porque claro, pedirle a un hijo que ore cuando tú no eres un hombre de oración me parece a mí un abuso de autoridad. Me parece a mí un disparate pedirle a tu hijo que se porte bien cuando tu vida es un desorden. ¿Qué le estás diciendo? Primero ponlo en práctica tú, a ver si a ti te funciona, y luego tendrás la autoridad moral, ¿verdad?, para poder exigir a los demás lo que tú no haces. En el caso de Samuel, sí, era un gran profeta, era un gran hombre de Dios, pero sin embargo su hogar era un auténtico desastre. Y algo que me produce mucha tristeza es lo que hacían los hijos de Samuel. No menciona la Biblia problemas de tipo sexual, de una especie de libertinaje, de promiscuidad sexual, como el caso de los hijos del sacerdote Elí, pero sí menciona 3 cosas para mí muy interesantes. Versículo 3, dice que estos jóvenes fueron tras la avaricia, se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho. 3 cosas muy graves. La avaricia es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. ¿Sabes que la avaricia es pecado? No, es que es una debilidad del carácter. No, déjate de historias. La avaricia es un pecado terrible que se pega y se contagia y te termina destruyendo la vida. Porque la avaricia no tiene límites, si no mira a los políticos.
La miseria tiene un límite. ¿Cuál es? La muerte. Cuando ya no hay comida, amigo, te mueres. Pero ¿cuál es el límite de la avaricia? ¿1 millón de euros? ¿5? ¿Un coche? ¿Un yate y un avión? ¿Una finca o 10 fincas? No hay un límite para la avaricia. La avaricia te hace un esclavo y al final le das más valor a lo que tienes que a lo que realmente eres. Bueno, realmente estos no eran nada. Tenían el título, pero realmente de espirituales no tenían nada. Tenían, porque dice que se dejaban sobornar. Ahora, ¿cómo un juez se puede dejar sobornar? ¿Sabes que hay una palabra, hay un término, seguramente te sonará, la habrás oído alguna vez, la palabra Elohim? La conocen, ¿no? Elohim. Bereshit bara Elohim, es el primer versículo de la Biblia, ya aparece ese nombre, se traduce como Dios. Pero ¿sabes que es un término polivalente que se emplea también para hablar de los jueces? Cuando hay una reunión de jueces, a esos jueces se les llama dioses. Así aparece en uno de los salmos, que Dios se reúne con los dioses. Y uno dice, ¿cómo que con los dioses? Hay varios, no, hay uno solo. Pero el término Elohim también se emplea para cuando hay jueces, porque tienen la capacidad de impartir justicia. Y es un atributo de Dios, ¿verdad? Transmitido al ser humano. No hay nada peor para un país, es el caos, es el principio del fin, que la perversión de la justicia. La justicia se termina convirtiendo en una gran injusticia. Si no, miren cómo está el mundo. Miren cómo está España. En cuanto se toca el elemento de la educación, que es un desastre, dicho sea de paso en España, un auténtico desastre. Y el elemento de la justicia, que es peor todavía que la educación, o la falta de educación, ese país está condenado al fracaso y a la muerte. En cuanto haya un abuso de poder, en cuanto el juez se deja pervertir y sobornar y al malo lo indultan y le dicen que es bueno, y al bueno lo condenan porque tengo la autoridad para soltarte o para meterte dentro, es como cuando Pilato le dijo, ¿no me hablas? ¿No me contestas a mis preguntas? ¿Tú no sabes que tengo poder para libertarte o para esclavizarte o para tenerte preso? ¿Qué te parece? Así eran los hijos de este gran varón de Dios, de Samuel. Pervertidos, gente que prostituyó su llamado, gente que por dinero eran capaces de hacer lo que fuera. Como hoy en día hay mucha gente que por dinero te tratan de una u otra manera. Es increíble ver algo que es tan sagrado como la justicia. Con un buen abogado, un criminal puede estar en la calle. Y si no tienes un buen abogado, un pobre desgraciado puede dar con sus huesos en la cárcel y morirse. Personas que se sabe perfectamente que han cometido ese crimen, ese asesinato, pero con un buen abogado están en la calle. Y son fanfarrones y presumen de ello. Y personas que no tuvieron el poder adquisitivo para poder recurrir o para poder contratar a un buen abogado, terminan en el corredor de la muerte y años más tarde se demuestra a través de una prueba circunstancial o del ADN o lo que sea, que esa persona que mataron resulta que era inocente. ¿Cuál es el motivo por el cual los ancianos le dicen a Samuel, mira, queremos que nos nombres y nos pongas a un rey? Bueno, según leemos al principio del pasaje, veían que ya Samuel había envejecido, como dije antes, prematuramente. Ya no estaba tan capacitado, no tenía tantas facultades, ya no tenía tanta, discernimiento como para seguir juzgando al país, seguir llevándolo por el buen camino. Y en segundo lugar, temían de que cuando este hombre muriera, lo que quedaba iba a ser peor. Por lo tanto, le dijeron, mira, vamos a dejarnos ya de historias y queremos que nos nombres a un rey. Pero detrás de esta petición no está el deseo de levantar cabeza y de que el país vaya por un buen camino, obedeciendo y agradando a Dios. No. El argumento que le dicen es el siguiente, versículo 5 al final, como tienen todas las naciones. Ahí lo tienen. He aquí tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por lo tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. En otras palabras, estamos cansados de ser diferentes, queremos ser como los demás. Como pastor, el dolor más grande de mi corazón es cuando veo a creyentes que no terminan de descubrir su identidad en el Señor y se comportan y hablan y viven y piensan y actúan como los demás, como los del mundo, como gente que no conocen al Señor. ¿Qué te parece?
La Biblia dice, a través de los labios de Cristo, ustedes viven en el mundo. Claro, faltaría más. Pero no sois del mundo. Y ese concepto tenemos que interiorizarlo en nuestra vida. Yo no me puedo comportar, yo no puedo hablar, yo no puedo actuar divorciándome de mis valores y de mis principios. Es decir, no podemos divorciar nuestras acciones de nuestros valores y principios. Pero claro, ¿cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestros principios? Porque si no los conozco, ¿cómo los voy a poder poner en práctica? Bueno, hay un texto extraordinario que quisiera leer con ustedes en esta tarde. Está en Primera de Juan, capítulo 2, donde se define un poco lo que es el sistema de valores del mundo. Vamos a leerlo. Primera de Juan 2. Del 15 al 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahora, ¿esto qué es? ¿Una sugerencia? ¿Una propuesta? Bueno, a ver, ponga la votación en la iglesia, a ver, ¿cuántos están a favor de que amemos a las cosas del mundo y su estilo de vida? ¿Cuántos están en contra? No, esto no es así. Esto es un mandato, es un imperativo de Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y dice algo tremendo, y es lo que te descubre. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, no es cristiano, no es nacido de nuevo. Es como cuando yo les conté que nosotros estuvimos un tiempo en Burgos, en un pueblo de la provincia de Burgos, con drogadictos. Vivíamos con 15 o 20 chavales que querían dejar la droga y allí vivíamos todos juntos en aquella finca. Y hubo un tiempo en el que criábamos cerdos, en aquella época. Y un chico una vez cogió un cerdito pequeño y lo lavó, le puso un lacito, le puso una cadenita para pasearlo como si fuera un perro. Y lo tenía en casa con él. Pero un día salimos de paseo y el cerdito se le escapó. Y cuando fue a buscarlo, el cerdito estaba totalmente lleno de barro. Porque en cuanto vio una charca con barro y con basura y con lo que sea, el cerdito se metió dentro. Y se revolcó. Y uno dice, ¿y por qué? Si yo no lo he criado como un cerdo, yo lo he criado como un perrito. Bueno, tú lo has podido criar como lo que quieras. Tú lo has intentado cambiar por fuera. Pero por dentro tú no lo has cambiado. Él piensa y actúa y vive como un cerdo. Pues claro, si lo tienes en la casa, ¿en qué barro se va a revolcar? Pero sácalo al campo. Dale la oportunidad de demostrar realmente lo que es. Y te lo demostró claramente. Y estaba feliz, porque eso es lo que le gusta a los cerdos, revolcarse en la basura. Y son felices de esa manera. ¿Y cuántas veces queremos cambiar a la gente por fuera? Cómprate una Biblia, lee la Biblia, no digas eso, compórtate, quítate esos zapatos, no te peines así, no te hagas ese piercing, quítate ese tatuaje, ven al culto. Y lo queremos cambiar por fuera, ya. Tú no vas a cambiar a nadie, porque el único que puede cambiar a la gente es Dios, si quieren. Porque fíjate lo grande y lo maravilloso que es Dios, que si tú no quieres cambiar, Él tampoco te va a cambiar, porque Él no se mete donde no lo llaman. ¿Qué te parece? Entonces, cuando hay un amor, una tendencia por el mundo, no nos engañemos, no digamos, no, es que es una edad difícil, es que es un tiempo de rebeldía, es que en el colegio no sé qué, es que son las malas amistades. Déjate de cuentos, déjate ya de perder el tiempo y de engañarte a ti mismo. No sé, que no te juntes con aquel porque aquel es mala compañía. Si la mala compañía es el tuyo, no es aquel, es el tuyo. Si la madre de aquel dice lo mismo del tuyo, ¿o qué te crees? Cuando hay una tendencia, un amor, una pasión, se nos van los ojos por el mundo, es porque esa persona no ha nacido de nuevo. Porque dice la Biblia, y más claro agua, los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Y los que son de Dios, en las cosas de Dios. Es que lo dice más claro el agua. ¿Cómo tú puedes saber si una persona ha nacido de nuevo, si es cristiano o no es cristiano? Por lo que tiene en su corazón. ¿Qué es lo que le atrae? ¿Qué es lo que le vuelve loco? ¿Cómo se le van los ojos? ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, amigo, habla la boca. Y aquí dice este texto que todo lo que hay en el mundo, todo, no algunas cositas, todo lo que hay en el mundo, y lo define en 3 frases, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria, qué bonita esa palabra, una palabra compuesta, ¿no? Vana gloria. Y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y la carne qué es? Son las pasiones más bajas.
La carne, ¿qué es? Es el ego del ser humano. Es el querer pecar y creerte a ti mismo que pecando y desobedeciendo a Dios y haciendo tu voluntad y haciendo lo que te da la gana serás más feliz que haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es un esclavo. Es una persona que por más que se lo explique, por más que se lo digas, no lo va a entender y le entra por aquí y te sale por allá. Y lo mismo hicieron mis padres conmigo, que me decían no hagas esto y no hagas lo otro y escribe 1000 veces, me tengo que portar bien, me tengo que portar bien. Y terminaba y salía a la calle y lo hacía igual o peor que antes. Porque te pueden cambiar por fuera, pero el único que te puede cambiar por dentro es Dios. Y la iglesia no está diseñada para cambiar a nadie. El único que puede cambiar a la gente es el Señor. ¿Cuánta gente viene a la iglesia y están igual o peor? ¿Cuánta gente viene a la iglesia y se han congregado durante años y siguen siendo celosos, siguen siendo envidiosos, siguen teniendo complejos, siguen teniendo traumas? ¿Pero qué ha pasado? Que la iglesia no es el lugar que Dios ha creado para cambiar a nadie. No, hermano, no es eso. El único que puede cambiar es el Señor. Y si Dios no hace la obra, olvídate, llévalo al psiquiatra, llévalo al psicólogo, quítale el móvil, enciérralo en la habitación, pon una bola de hierro en la pata de la cama y amárralo. En cuanto lo suelte, vuelve otra vez a las andadas. Y por eso el milagro más grande de todos, ¿saben cuál es? El nuevo nacimiento. Y si yo tuviera un hijo o una hija inconversa, yo dejaría de ser pastor. Voy a atenderles yo a ustedes y voy a abandonar yo a mi familia. ¿Estamos locos aquí o qué? ¿Ustedes valen más que mis hijas o qué? En absoluto. ¿De qué voy a predicarles yo a ustedes? De poner en orden sus vidas. Póngalo usted primero, caballero. De que tenemos que venir a la iglesia. De que tenemos que llevarnos bien, pero demuéstralo con tus palabras. Ahí tenemos la frase. No podemos divorciar nuestras acciones de nuestros valores y de nuestros principios. Lo mismo le pasó al rey David, ganó todas las batallas. David nunca perdió una guerra, nunca, jamás. En casa las perdió todas. De la puerta para afuera era un genio, de la puerta para adentro, un desastre. Y eso no puede darse más, porque es que hay tanto de esto en el mundo evangélico, más de lo que ustedes se pueden imaginar. Los deseos de los ojos, decía Juan. Bueno, hay un refrán que dice, lo que el ojo no ve, corazón que no siente, ¿no? Por eso habrá dicho el Señor, si tu ojo tienes ocasión de caer, mejor que te lo arranques. ¿Tienes problemas con la vista? ¿Se te van los ojos? Tienes un grave problema, amigo. Tienes un grave problema. Dice la Biblia que Job hizo un pacto con sus ojos para no pecar contra Dios. ¿Qué te parece? Si tú ves, tú deseas. Si no ves, probablemente el deseo no se despierte. Hay situaciones que te pueden venir así, pum, de golpe, de sopetón, sin esperarlas. Pero hay otras situaciones en las que tú estás preparando el caldo de cultivo, si estás todo el santo día metido en el ordenador, ¿no crees que tienes más posibilidad de ser tentado con cosas que no están bien que si no estás todo el santo día perdiendo el tiempo en la máquina diabólica, como yo la llamo? ¿No crees que tienes más tendencia a ser infiel si estás tonteando con mujeres por lugares de estos donde se habla y conoces a una de Colombia y a una de Venezuela y a una de no sé qué y a una de no sé cuánto y tu marido ahí lleva 3 horas durmiendo o tu mujer y tú le estás abriendo tu corazón a una que ni sabes de dónde está? Ni sabes de lo que va, no tienes más posibilidad de caer en pecado y en ser infiel, o solamente es infiel el que se acuesta con una mujer. Y psicológicamente y emocionalmente no hay gente que es infiel a su marido o a su mujer. Ay, amigo, ¿somos tontos o qué? Yo le estoy hablando a gente adulta, yo no le estoy hablando a chiquilines. La guardería está ahí en la esquina, esto es la iglesia. Y aquí hablamos claro y raspado, mijo, así como te lo digo. Y si usted tiene una debilidad y encima la alimenta y encima le echa leña al fuego, no te extrañe de que tarde o temprano se rompa lo que si no cuidas se te va a terminar volviendo en tu contra. Y por eso dice la Biblia que todo eso que causa vanagloria y pérdida de tiempo, al final lo que está demostrando es que tu corazón no está alineado con el corazón de Dios. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría, sí, ya sé el que me van a decir, el de siempre, es el temor a Dios. Sí, pero es que hay otro que nunca lo menciona nadie. El otro que habla del principio de la sabiduría, ese como que se ha olvidado. Y está en el mismo libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es aborrecer el mal, dice la Biblia. Aborrecerlo, que te dé asco el pecado. Y hasta que a ti no te dé asco el pecado, tú vas a seguir tonteando y tú vas a seguir perdiendo el tiempo.
Y esa es la cruda realidad. Ahora, ¿qué ocurre? Que esto fue un desastre. ¿Por qué? Porque el pueblo no fue a Samuel con una, con una actitud sana, de decir, oye Samuel, ¿tú qué opinas viendo el panorama? Si en vez de poner a tus hijos, que son un desastre, nos pones a un rey y entonces tratamos de solucionar el problema. Es que ellos fueron ya con una idea preconcebida. Ellos no fueron, como yo he dicho muchas veces desde este mismo púlpito, a consultar. Ellos fueron a decirle a Samuel, sí o sí, me da igual lo que digas, me da igual la voluntad de Dios, quiero que nos nombres a un rey, sí o sí, con hechos consumados. Y saben una cosa, yo estaba leyendo esta semana que en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia, en el libro del Deuteronomio, hay un pasaje que nos habla acerca de las características del rey de Israel. Es decir, que Dios en algún momento de la historia iba a permitir que Israel tuviera un rey. Vamos a leerlo. Estamos en Deuteronomio, por favor, capítulo 17, verso 14. Miren lo que dice la ley de Moisés. Ni siquiera todavía habían entrado en la tierra prometida. Ya el Señor les hablaba acerca de el futuro rey que tendrían. Deuteronomio 17, 14. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere, subrayo, al que el Señor tu Dios escogiere, no al que a ti te caiga bien, no al más guapo, al más, el más atractivo, el más carismático, no, al que Dios escoja. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Vamos hasta el 20. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí, escucha, un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, ya Dios les decía, algún día tendrán un rey. Vamos a ver, Moisés no fue el rey de Israel, es que no era el momento. Cuando muere Moisés y ocupa su lugar Josué nunca se autoproclamó rey. Los jueces que tuvieron, Otoniel, Jefté, Barak, el mismo Sansón, el mismo Samuel, eran jueces, pero no eran reyes. El Señor les hablaba en la Torá, en el libro de Deuteronomio, de que algún día Dios escogería y pondría a un rey. Es decir, que aparentemente la petición que le traen al profeta Samuel no es mala, aparentemente, pero cuidado que las apariencias engañan. Detrás de la petición, detrás de la exigencia de nombrarnos un rey, no es para que se cumpla el texto de Deuteronomio 17. No, esa no es la intención. La intención es que queremos ser como los demás. Pero ¿cómo van a ser ustedes como los demás si ustedes no pueden ser nunca como los demás? Esa es la intención. Se precipitaron. Y les voy a decir algo que espero poder comunicarlo y que a ustedes les impacte como a mí me ha impactado esto. Cuando Jacob está muriendo, ¿se acuerdan? El patriarca Jacob, Abraham, Isaac, Jacob. Cuando él está muriendo, él reúne a todos sus hijos. Y él les dice, yo les voy a decir lo que os va a pasar a ustedes en el fin de los tiempos. Les da como una palabra que les va a marcar su destino. Cuando le habla a Judá, a la tribu de Judá, le dice que la tribu de Judá sería la tribu del rey de Israel. Así como a los levitas les asigna el sacerdocio,
A la tribu de Judá les da el cetro. Es decir, los reyes de Israel, todos, absolutamente todos, tendrán que ser parte de la tribu de Judá. No puede haber un rey que sea un levita. No puede haber un rey que sea de la tribu de Gad o de Neftalí o de Zabulón o de cualquier otra. Todos los reyes de Israel tienen que ser de la tribu de Judá. Por eso el Señor Jesucristo, Mateo 1, Lucas 3, árbol genealógico, demuestra que Él era de la tribu de Judá. El primer rey de Israel no lo nombró Dios. El primer rey de Israel, Shaul, era hijo de un tal Cis, de la tribu de Benjamín. Sí, era muy alto. Dice la Biblia que no había otro hombre más alto en todo Israel que Saúl. Sí, era muy grande por fuera, pero un enano por dentro. Lo que veías no tenía nada que ver con la realidad. Es como aquel que era muy alto y era un gigante, a través de la boca de él hablaba el diablo, para amedrentar al pueblo de Israel. Pues este igual, un hombre muy alto, una apariencia física tremenda, pero nunca fue un hombre espiritual. Fíjense que cuando este hombre sube al trono, uno de los detalles que a mí siempre me ha llamado la atención de este personaje es que nunca preguntó dónde estaba el arca del pacto. ¿Se acuerdan? Hablamos el otro día de ella. Oye, el arca de la alianza era el mueble más sagrado en la cultura de Israel. Era el mueble que representaba, que simbolizaba la presencia de Dios con el pueblo. A ti no te interesa tener la presencia de Dios a tu lado. ¿Y cómo vas a ser rey? Y cuando tengas que ir a la guerra, ¿a qué o a quién te vas a agarrar? ¿En qué confías? ¿En ti mismo? Claro, así terminó. Así terminó Saúl, quitándose la vida. Pero no solamente él se quita la vida, y es un desastre el reinado de Saúl, pero un desastre. Dejó al país en la bancarrota. Bueno, fíjense que cuando David se oculta en aquella famosa cueva que se puede visitar hoy en día en Israel, una cueva enorme, la cueva de Adulam, dice que iban personas que estaban endeudadas, afligidas, atormentadas, solitarias, amargadas, frustradas, porque lo único que transmitió Saúl durante ese reinado fue eso. Un desastre. Dice que la gente iba a la guerra temblando de miedo detrás de él, porque era un hombre que, claro, le obedecías porque no te quedaba más remedio, porque era el rey, pero no porque realmente la gente lo amara y lo respetara. Pero lo triste de todo esto no es que él terminó así, sino que en su caída arrastró a su familia. Y a mí me da muchísima, muchísima pena de uno de sus hijos, de Jonathan, aquel por el cual David lloró a gritos. Cuando le dicen tu amigo Jonatán ha muerto, él llora a gritos y dice, Jonatán, Jonatán, amigo mío, que tu amor me fue más dulce que el de las mujeres. Y los pervertidos y corruptos piensan que había algo aquí de homosexualidad, nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Dice que para el impuro todas las cosas son impuras, pero para el limpio todas las cosas le son limpias. Y él llora porque él sabe perfectamente que Jonatán no merecía esa muerte. Lo clavan ahí, lo dejan colgado toda una noche como si fuera un perro indigno de ser sepultado, ¿verdad? Ay, si hubieran aprendido a esperar un poquito más. ¿Cuánto? Se calcula entre 10, 15, máximo 20 años. En 10, 15, 20 años. Esa palabra de Deuteronomio 17 de que algún día habría rey en Israel se hubiera cumplido y el primero hubiera sido el que Dios había escogido. David, el hombre más cerca del corazón de Dios. Pero fue el segundo, porque se precipitaron, fueron con exigencias. Y sabes una cosa que tú tienes que aprender en el Señor lo antes posible. Si puede ser este mes mejor, si puede ser esta semana mejor, y si puede ser hoy mismo mejor que mejor. Aprender a esperar en Dios. Pero yo veo que cada vez los cristianos esperan menos en Dios. Voy a salir con esta, voy a probar a ver si es esta. ¿A probar qué vas a probar? ¿Qué te crees? ¿Que te estás comprando un coche de segunda mano que hay que probarlo a ver si funciona? ¿Qué vas a probar? Cuando una cosa es de Dios no hay que probarla antes. Cuando una cosa es de Dios y punto.
Yo vi a mi mujer un miércoles y un domingo y le propuse que se casara conmigo. Y yo no era de los que estaba soñando en el matrimonio. A mí me daba alergia al matrimonio. Me salían sarpullidos. Pero yo la vi un miércoles y un domingo y no la vi hasta 7 meses después. Y yo sabía que esa era la mujer de mi vida. Y creo que lo he demostrado después de 35 años de matrimonio. ¿No les parece? ¿No les parece a ustedes? ¿Qué probar? ¿Qué vas a probar? ¿Será este trabajo o será aquel? ¿Cómo que será este o será aquel? ¿Tú cómo te mueves? ¿Por emociones? ¿Por impulsos? Es que aquí me dan 200 euros menos que allí. Entonces, ¿será aquel? No me digas. ¿Será que el que más te da es el de Dios y el que menos te da no es de Dios? ¿Te mueves así? ¿Tú te mueves así hoy en día como está la vida? Nos hemos olvidado del proverbio bíblico que dice: más vale bocado seco y en paz que casa llena de provisiones donde hay contienda y perturbación. ¿Nos hemos olvidado de eso? Prefiero dormir debajo de un puente con la bendición de Dios comiéndome un pan solo, que en un lugar donde me den el oro y el moro, pero que al final tenga que prostituirme y dejar el servicio al Señor en esta vida. ¿Queréis un rey? Tomen un rey, pero diles que va a ser un desastre y que al final lo que tanto anhelaban se le volverá en su contra. Porque mucha gente lo que buscan son juguetes. Y cuando se cansan del juguete, llámese hombre, llámese novia, llámese mujer, llámese lo que se llame, cuando se cansan del juguete te tiran al cubo de la basura y buscan otro juguete. Y tú no puedes permitirte ser juguete en las manos de nadie, porque tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. No pierdas el tiempo en tonterías. Gloria a Dios. No pierdas el tiempo en eso. Al final, Saúl, ¿para qué? ¿Tú te crees que tenemos ganas de perder el tiempo? Aprende a esperar en el Señor, ¿sabes? Si hubieran esperado, Jonatán no hubiera muerto. Si hubieran esperado, David no hubiera sufrido tantas persecuciones de este perverso, de este celoso, porque era un celoso envidioso que ni comía ni dejaba comer. Si hubieran aprendido a esperar en el Señor les hubiera dicho: ahí está. No es tan alto, tal vez no es tan llamativo por fuera, pero yo estoy con él y él está conmigo. ¿Se das cuenta? Antiguamente se decía: no, yo lo que busco es un hombre cristiano. Y ellos decían: yo lo que busco es una buena mujer cristiana. Ponlo en cuarentena. Porque el título de cristiano, hoy, no hablo hace 30 años atrás, Hace 30 años atrás un cristiano era un cristiano. Hoy en día uno que te dice que es cristiano dice: guárdame un cachorro. Déjame que te estudie y déjame que te ponga a prueba, amigo. Cuando tú te diga no, ahí me vas a demostrar qué tipo de persona tú eres. ¿No dice la Biblia que hay que probar a los que quieren ser diáconos en la iglesia? Quieren cargos, quieren puestos, y ponlo a prueba. Véngase mañana a las 5 de la mañana a pintar la iglesia. ¡Ay, hermano! Entonces déjelo pendiente. Usted lo que quiere es figurar y aparentar. Usted lo que quiere son cargos en vez de cargas para servir a su prójimo y a Dios con toda su alma y con todo su corazón. ¿Se da cuenta? Entonces, queridos hermanos, este rey fue un desastre, se precipitaron y al final, ¿para qué? Para nada. Yo te pregunto a ti, ¿quién es el rey de tu vida? Porque ellos tuvieron un rey, el mejor, el más fiel, el más poderoso, Dios, el Dios de los ejércitos. Pero no querían otro de carne y hueso, porque querían ser como los demás. ¿Tú quieres ser como los demás, pero con el título de cristiano? Si vas en serio con el Señor, tarde o temprano, el Señor te probará si verdaderamente eres o no eres. En el Real Madrid había antiguamente un futbolista que tenía un nombre muy feo. Se llamaba Kaká. Menos mal que tenía el acento ahí. Si llega a tener el acento en otro lado, peor todavía. Se llamaba Kaká. Y era cristiano. Pero cristiano de verdad. Y ahora en el Real Madrid hay un jugador que se llama Cristiano. Cristiano, sí. Cristino, porque de cristiano no tiene nada.
soberbio, orgulloso, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta cómo el nombre no dice nada? Tienes nombre, le decía el Señor a aquella iglesia, tienes nombre de que vives, pero allá adentro huele a muerte, porque lo único que tienen es el nombre. A mí me produce mucha tristeza cuando voy a este pasaje y encuentro a los ancianos, a los responsables del pueblo de Israel, yendo al profeta a decirle, queremos un rey para ser como los demás. ¿Cómo vamos a ser nosotros como los demás, hermanos? ¿Cómo vamos a ser nosotros como los demás? ¿Qué pensarían ustedes si yo esta tarde hubiera venido vestido de mujer? ¿Qué pensarían ustedes? Bueno, es que es lo normal, ¿no? Ahora es el momento, ¿no? Es una fiesta de aquí de Tenerife, esto trae economía a los bares, a los restaurantes, a los hoteles. Pues fíjense ustedes lo bajo que hemos llegado, que tenemos que permitir la perversión, la promiscuidad, repartir miles y miles de preservativos a jóvenes, jovencitos, a permitir borracheras a diestra y a siniestra para que una ciudad se mantenga económicamente. Fíjense al nivel tan bajo que hemos llegado como sociedad. A ese nivel hemos llegado. Cuando tú te levantas por las mañanas, y me ha pasado en estos días, y te encuentras en la puerta de la iglesia niñas de 14, 15, 16 años, desnudas, orinando y haciendo sus necesidades en la puerta de la iglesia o cerca. A eso hemos tenido que llegar para que la economía de Santa Cruz de Tenerife florezca, porque tenemos unos políticos tan inútiles y tan golfos que tienen que permitir el desorden y el pecado para que Tenerife tenga un cierto nivel económico. Es impresionante. Y esta mañana cuando salía por las calles y veía cientos de policías que tenían que estar vigilando a los que verdaderamente hay que vigilar, a esas mujeres maltratadas por su marido, a esos violadores de niños, etcétera, etcétera, lo que están haciendo es controlar a toda esta golfería que hay. A esos niveles tan bajos hemos llegado nosotros. Y para que un pueblo se mantenga con una estabilidad económica, tenemos que permitir que miles y miles de personas de otros países, que luego cuando vas a sus países, si los ves no los reconoces. Me llamó muchísimo la atención cuando fuimos un año a Londres, a Inglaterra, y vi una educación allí. Nadie se salta un paso de peatones. Nadie toca la pita del coche. Un respeto, una educación, todo limpio. Y eso cuando vienen aquí se tiran por los balcones. Borracheras por la calle, dejan nuestras playas y nuestros montes hechos un desastre. Se les permite carros y carretones porque eso es bueno para la economía. Y no nos damos cuenta de que todo eso lo que trae es contaminación al mundo espiritual. Y no nos damos cuenta de que detrás de todo eso lo que estamos haciendo es pisotear y tirar por tierra los valores que han permitido que este continente llegara a donde llegó, pero que se lo están cargando porque están tratando de descristianizar y sacar a Dios de todas partes. ¿Qué le parece? Pero lo peor no es eso. Lo peor es cuando hay algunos que se llaman cristianos, que se disfrazan, que se emborrachan, que se drogan y que participan exactamente igual que la gente del mundo. Como yo dije una vez, pecan el viernes y el sábado y después pretenden venir aquí el domingo a poner cara de santos y que Dios me bendiga y que Dios me ayude porque se lo estoy pidiendo. Como si Dios fuera nuestro Papá Noel, como si Dios fuera nuestro siervo que tiene que estar a nuestra disposición, porque como te han acostumbrado a que todo lo que pedías te lo daban, ahora resulta que a Dios hasta le exigimos. Incluso hay pastores y ministerios e iglesias que ustedes conocen que hasta le ofrecen a la gente todo a cambio de nada. Vengan y reciban unción, vengan y reciban milagro, vengan y reciban. Pero no se dan cuenta que la Biblia dice que mejor es dar que recibir. Pero hemos cambiado el evangelio, lo hemos acomodado para que la gente no se sienta incómoda. Pues yo te voy a hacer el ambiente irrespirable, querido. Te voy a hacer el ambiente irrespirable. ¿Me vas a amar o me vas a odiar con toda tu alma? Porque si para tener más gente tengo que permitir carros y carretones, ya te puedes estar marchando ahora mismo, querido.
En esta iglesia lo que queremos vivir según los principios, porque yo también he sido mundano, yo también me he drogado, yo también he hecho cosas terribles de las cuales me avergüenzo en el día de hoy, pero he conocido algo mejor que todo eso. He conocido al Señor de señores y al Rey de reyes que ha llenado mi corazón, y el Rey de mi vida se llama Cristo Jesús, nuestro Señor, el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. A Él la gloria y a Él la honra, querido hermano y amigo. Hay iglesias aquí en Tenerife, yo te puedo dar, mira, tengo por ahí la dirección o el teléfono de algunos, te puedo dar el teléfono, el email de algunos, que te vas a sentir cómodo. Te van a predicar siempre por encima de la cabeza. Puedes traer a un amigo, a un compañero de trabajo, nunca se va a sentir aludido por nada. Yo jamás me congregaría en una iglesia así. Yo lo dije una vez y termino, si usted solamente se quiere rodear de pelotas, que le digan a todos iguana para que no te ofendas, amigo, te equivocaste de sitio. Usted tiene que rodearse de gente espiritual que le ame tanto a usted y al Señor, que estén dispuestos a decirle, de esa manera, tú no estás agradando a Dios, mi hermano. Con esas formas, con esa rebeldía, con esas formas, no estás agradando al Señor. Y tienes que rodearte de gente que te ame y te respete tanto que te diga no, aunque a ti te gustaría que te dijeran sí. Y eso es lo que nosotros queremos. No ser como los del mundo, no ser como los demás. En todo caso, que los del mundo quieran imitarnos a nosotros. Pero yo al mundo no tengo que imitarles en nada. Si por algo doy gracias a Dios, que ni antes de mi conversión ni después tuve nunca la tentación de ponerme un tatuaje. Jamás en mi vida. Nunca. Porque siempre lo que hacían los demás es lo que yo no quería hacer. Si nadie se hubiera tatuado, yo me hubiera puesto tatuajes desde la cabeza hasta el dedo gordo del pie. En otras palabras, vamos contra corriente, hermano. Vamos contra corriente. ¿Y cómo aguantamos? Porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Vamos a orar en esta tarde. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y te invito a que aceptes a Cristo como el Rey de tu vida. Él es el verdadero Rey, la verdadera autoridad. Si tú no lo conoces a Él, tú eres un pobre desgraciado, tú no tienes absolutamente nada, estás perdiendo tu vida, estás perdiendo tu tiempo, porque el único que verdaderamente puede llenar el vacío de tu corazón es el Señor. Y lo dije el otro día y lo digo otra vez ahora, nunca en mi vida he conocido a nadie que haya conocido el Evangelio y que se haya apartado, que la vida le haya sonreído y le haya ido mejor. Todo lo contrario. La única forma de ir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición es haciendo las cosas decentemente y con orden, como dice la palabra. Y eso uno tiene que tener claro los principios en su corazón, y por eso te pido que cierres tus ojos ahí donde estás y le pidas al Señor firmeza en tu fe. Pídele firmeza en tu fe, hermano y hermana. Pídele al Señor que te muestre que lo que tú tienes es lo más maravilloso del mundo, porque tienes la perla de gran precio. Aprende a esperar en el Señor. No te precipites. Espera en el Señor, porque Él tiene lo mejor para ti. Ellos creían que Saúl era lo máximo. Al final fue un desastre. Por el congreso que Dios mediante va a dar comienzo el día jueves, el primer día que empieza con la cena y terminamos con el domingo de resurrección. Sé que muchos de ustedes van a poder viajar, sé también que otros no van a poder hacerlo, pero los que se quedan, lo que sí pueden hacer es orar por nosotros. Amén, hermanos. Orar para que el Señor unja su palabra, para que su Espíritu Santo se mueva y para que vengamos fortalecidos, con las pilas bien cargadas, para poder traer y compartir con todos los que se quedaron toda esa bendición. Así es que estén orando por ese congreso. Ya tenemos la confirmación de los 2 pastores que van a estar trayendo la palabra cada día, tanto el viernes a la mañana como el sábado a la mañana. Tendremos al pastor Enrique Montenegro, que vive en Madrid, aunque él es de Argentina. Y también tenemos confirmación de nuestro hermano Eduardo, pastor en Israel, en la ciudad de Beersheba, que también viene para compartir la palabra del Señor con
con todos nosotros, ¿eh? Así que espero que hayan escuchado, y si no, háganlo, por favor, los que no escucharon el mensaje, las instrucciones, los consejos del jueves pasado, porque tanto Jerónimo como Anderson como yo les estuvimos hablando de cosas importantes a tener en cuenta para poder disfrutar de este cuarto congreso que el Señor nos permite celebrar en esta ocasión en el Escorial, en Madrid, ¿de acuerdo? Así que estaremos haciendo todo lo posible por retransmitir lo que podamos, y nuestro hermano Jerónimo, pues él se va a quedar aquí en la iglesia, tanto el jueves como el domingo. Así es que espero que también el Señor les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Amén, hermanos. Quiero llevarles al libro que yo lo llamo, yo lo considero el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y me refiero al libro del profeta Daniel. En el capítulo 11 voy a leer parte de un versículo muy conocido sobre el cual vamos a establecer, a fundar el mensaje de hoy. El libro de Daniel es un libro lleno de visiones, de profecías, de sueños interpretados, a través de los cuales Dios va revelando de una manera progresiva acontecimientos que ya ocurrieron en el pasado y otros muchos que ocurrirán en el futuro, Dios mediante. Muchas de las cosas que Daniel escribía, después de haberlas recibido en sueño, en visión, no las entendía. Pero el Señor le decía, tú escribe, anota, sella las palabras de este libro, porque esto no es para tu tiempo, sino para el tiempo del fin. Es un libro muy interesante, un libro muy profundo, y un libro que empieza con una decisión personal que Daniel tomó de no dejarse contaminar en su fe, mantenerse firme, a pesar de que era un muchacho joven, a pesar de que ya no estaba en su tierra, había sido llevado cautivo a otro país, pues él se quiso mantener fiel al Señor. Él quiso en todo momento mantener su fe, su comunión con el Señor, y por poco le cuesta la vida, porque como bien saben ustedes, en una ocasión dice la Biblia que fue arrojado vivo dentro de un foso lleno de leones hambrientos, pero estos no se lo comieron, porque el Señor dice que mandó a un ángel que les tapó la boca, y el Señor lo salvó de una forma milagrosa. Él habla mucho del anticristo, ese personaje político siniestro que ha de aparecer en los últimos tiempos, con un poder político, económico, militar y espiritual sin precedentes. Es la maldad personificada. Es la última oportunidad que le queda a Satanás, el diablo, para poder alcanzar sus objetivos, y por eso deposita en él, pues, todo lo que puede y más para que pueda lograr sus objetivos. Nosotros, como ya sabemos cómo termina todo, porque para eso tenemos la Biblia, la leemos, sabemos que el anticristo junto con el falso profeta no van a poder alcanzar sus objetivos, ni mucho menos. Hemos dicho, lo digo así rápidamente, que la diferencia entre un personaje y otro es la siguiente. El anticristo, que no lo llama así Daniel le da otro nombre, es un personaje político que se levantará con el apoyo de muchas naciones de la tierra, incluidas las naciones europeas, por supuesto. Y la diferencia entre él y el falso profeta es que el falso profeta se dedica más a lo religioso, entre comillas, a lo espiritual. Es un personaje que tiene una sede de gobierno, gobernará a las naciones de la tierra, de hecho lo ha hecho durante siglos, desde la ciudad de Roma. Dentro de Roma hay un país pequeñito que es el Vaticano, y dice la Biblia que sus ministros, los que trabajan como ministros, los que se dedican a esa religión, pues muchos de ellos se visten de púrpura, llevan adornos de oro, se han embriagado a lo largo de la historia con la sangre de los mártires, etcétera, etcétera. Claro, algunos se preguntarán, ¿y cómo es posible que la Biblia anticipe con tantos detalles cosas que aún no han ocurrido? Es que la Biblia es un libro vivo. La Biblia, hemos dicho muchas veces que es la palabra de Dios. Y en la Biblia encontramos la información que tú necesitas acerca de las cosas que van a ocurrir en Europa, en Medio Oriente, las guerras que van a surgir, los cambios políticos, económicos que se van a producir, que ya se han comenzado a producir. Cada vez estamos oyendo más en la televisión, no sé si se han dado cuenta, la expresión un nuevo orden mundial.
Hay un nuevo orden mundial, un nuevo orden económico. Se habla ahora de los aranceles, se habla acerca de las repercusiones económicas que puede experimentar el mundo, por supuesto también España, Europa, con todos estos cambios que se están produciendo. Y todo eso no es producto de la mente de un loco o de una persona que quiere cambiarlo todo de la noche a la mañana, sino que todo eso es la antesala, el caldo de cultivo, para que en cualquier momento aparezca una persona con soluciones prácticas y reales. Ese personaje tendrá un lema que va a ser el utilizado, digamos, en su campaña política de presentación, que será paz y seguridad, ¿verdad? El mundo entrará en una situación en la que la gente tendrá miedo. Van a ver cómo dentro de... ¿Se acuerdan cuando yo dije que iban a proliferar las tiendas de oro? ¿Se acuerdan? Apenas había en Canarias, apenas había tiendas de oro. No digo que no hubiera, pero después salieron tiendas de compro oro por todas partes. Y es que se va repitiendo la historia, se va repitiendo, ¿no? Se vendieron los animales, luego se vendían las joyas, finalmente se vendían las personas. Y estamos viendo cómo la gente llegará a un momento de un nivel de desesperación tan grande que aunque trabaje el papá, la mamá, el primo, el sobrino, hasta el perro, se van a dar cuenta de que no llegas, ¿verdad? Me acuerdo que mi madre siempre trabajó, digamos, en casa, como ama de casa. Mi padre era el que traía el sueldo y mi padre logró comprar casas y coches y no hizo nunca falta que mi madre trabajara, ¿no? Sin embargo, todo eso ha cambiado. Hoy en día ya es casi obligatorio que trabajen los dos, tanto el marido como la esposa, y apenas pueden cubrir los gastos, ¿no? Y esto no ha hecho más que comenzar. Bueno, solamente no te lo digo para que te asustes, sino simplemente para que estés preparado. La Biblia dice que por así decirlo, una barra de pan, una sencilla y humilde barra de pan, llegará a costar el trabajo de todo un día. Si la hiperinflación se va a disparar de una forma tan galopante que tendrán que ponerle un montón de ceros a la derecha a los billetes, como ya pasó en Argentina, en Venezuela y en otros países, donde cada semana pues tenían que añadirle más ceros a la moneda porque no llegaba, ¿no? Ahora bien, Daniel dice que en medio de estas circunstancias agresivas, en medio de este mundo loco donde cada uno va a lo suyo, ¿verdad? Pues el pueblo de Dios, los creyentes, aquellos que se consideran creyentes en el Señor, en el versículo 32 dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Fíjense qué dos palabras tan interesantes. El pueblo que conoce a su Dios, ahí está la clave, hará dos cosas fundamentales. Dice que se esforzará y actuará en consecuencia. Sin esfuerzo no hay crecimiento espiritual. Es totalmente imposible que un creyente simplemente por ocupar la silla de una iglesia un día y otro día, un año y otro año, el crecimiento, la madurez espiritual venga como por arte de magia. Eso no funciona así. El esfuerzo, el actuar en base a nuestra fe, en base a nuestros principios, es lo que va a permitir que tu vida eche profundas raíces para que puedas soportar todas las pruebas y todos los avatares que el mundo, el planeta Tierra, ha de experimentar. Claro, lógicamente, no todo va a suceder de golpe, sino que progresivamente, poco a poco, el hombre se irá encontrando como en una especie de callejón sin salida, donde ya pierde el control y ya es como una especie de esclavo que se cree libre porque tiene cosas. Pero esas cosas que tiene lo han esclavizado sin darse cuenta. Y es la peor esclavitud de todas. Porque cuando tú te consideras ciudadano o persona libre, pero en el fondo eres un esclavo, eres un pobre desgraciado, porque crees que estás disfrutando de tu libertad y lo que te has convertido es en un esclavo de un sistema que lo ha ido todo cambiando poco a poco hasta llevarte a ti a un punto en el que te crees fuerte y seguro por lo que tienes y no por lo que eres. Parece una tontería lo que voy a decir ahora, pero ¿se acuerdan ustedes hace años que en España todas las matrículas de los coches, cuando tú las mirabas, sabías de qué provincia era ese coche?
Yo me acuerdo cuando viajábamos por la península y veíamos un coche con la TF, decíamos, mira, 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 ahí va un canario, ahí va un canario. O cuando alguien te miraba a ti, o decía, ahí va un canarión, porque llevaba la G y la C, ¿no? Sin embargo, eso ha desaparecido. Ya vas a la península o a cualquier provincia y no sabes si el coche de al lado es de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, de Burgos, o sabe Dios de dónde. Porque ya todo eso desapareció. ¿Se acuerdan ustedes de las pesetas? ¿Se acuerdan de las pesetas? Ay, las pesetas. Más de 100 y pico de años tuvimos en este país las pesetas. Algunos aquí no las conocieron nunca. ¿Hay alguien aquí que nunca conoció las pesetas? Uy, hay mucha gente, ¿eh? Bueno, es que nosotros somos del siglo pasado. Qué tremendo. Cuando mi padre me daba una moneda así grande, que era de 500 pesetas, yo saltaba de alegría como un cabrito. 500 pesetas era algo increíble, hermanos. 500 pesetas eran 3 euros. Me acuerdo una vez aquí, cuando estaban haciendo el aparcamiento del estadio, salí del coche y había un muchacho pidiendo dinero y yo le di, no tenía nada más, pero le di 1 euro. Y me dice, oiga jefe, ¿esto qué es? Y le digo, 1 euro. Dice, no me va a dar más. Digo, que no tengo más. Imagínate tú cuando me daba mi padre 3 euros, 500 pesetas, la alegría tan grande que me daba aquello. Yo ponía, cuando iba a poner gasolina en las gasolineras, 1000 pesetas, 6 euros. ¿Quién le pone hoy en día 6 euros de gasolina al coche? Es que no sé si puedes poner algo. Te echan así un par de gotitas, ¿no? Y hace así, salpica un poco la manguera, ¿no? Tremendo. Muchos se han dado cuenta de que ir al supermercado cada vez te gastas más y te llevas menos. Antes uno se llevaba el carro lleno de todo, ¿no? Sin embargo, hoy en día dice, oye, me he gastado 50, 60, 70, 80, 100 euros o lo que sea y no traigo todo lo que me hubiera gustado traer. Todo eso no es producto de la casualidad, sino que vamos abocados a un crack económico a nivel mundial. Pero en medio, ya digo, de este caos que se está produciendo progresivamente, la Biblia destaca que el pueblo de Dios se va a comportar no bajo presión, no en una angustia, en una queja permanente, sino que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará en consecuencia. Porque no hay nada peor para un cristiano que ser perezoso. Escuchen los versículos que vamos a leer en esta tarde acerca de lo que dice la Biblia acerca del perezoso o de la negligencia. Proverbios capítulo 6, del versículo 6 al 11, nos dice lo siguiente. Presten atención. Mira a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Qué tremendo, ¿no? La Biblia no hace referencia al perezoso para que lo imitemos, sino al contrario, habla del perezoso, de cómo es, de cómo habla, de cómo se comporta, para que nosotros no imitemos su ejemplo. Porque la negligencia, la pereza, la vagancia, la flojera es como un veneno que se apodera de tu vida. Y hay gente que duerme, pero siempre tienen sueño. Yo no sé si te pasa a ti, pero cuanto más duermes, más sueño tienes. Y hay algunos que hay que despertarlos para que no se le haga tarde para la siesta, ¿verdad? Si, oye, despiértate que dentro de un rato tienes que dormir la siesta otra vez. Y te va a quedar 10 minutitos entre una cosa y otra, ¿no? Qué tremendo. Salomón decía, fíjate hasta en las hormigas, que son más trabajadoras, que trabajan en el verano para descansar en el invierno. Oh perezoso. Pero hay más. Proverbios 24, a partir del verso 30. Escuchen también lo que nos dice la Biblia acerca del perezoso. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida.
Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Tremendo, ¿verdad? Tremendo cómo el perezoso va cavando su propia tumba. Cómo no es consciente porque pierde la visión espiritual y se olvida que el esfuerzo, la constancia en el Señor es un ingrediente fundamental para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. ¿Se acuerdan cuando murió Moisés, el gran varón de Dios? ¿Quién podía suplantar a una persona así? ¿Quién podía compararse a Moisés? Josué lo tenía muy complicado. Probablemente tenía miedo de asumir tanta responsabilidad de golpe. Pero él se había preparado durante mucho tiempo, 40 años, y había aprendido y había seguido a Moisés en todo el ejemplo que éste le dio. Y cuando por fin Moisés muere, el Señor le habla a Josué y una de las cosas que le dice en varias ocasiones es: Josué, esfuérzate y sé valiente, porque como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días, pero no te apartes nunca del libro de la ley. Medita de día y de noche para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El mismo apóstol Pablo le decía al joven pastor Timoteo, asustado por la tremenda responsabilidad que había caído sobre sus hombros, le decía: esfuérzate, hijo mío, esfuérzate, ¿verdad? Aprende a sufrir, aprende a trabajar bajo presión. Y es que el esfuerzo es fundamental en la vida de cualquier creyente que quiere llegar a alcanzar cotas y niveles espirituales importantes. También Salomón escribió otro libro que se llamó el libro del Eclesiastés, o como se llama en hebreo el libro Coelet, que significa el que expone el mensaje, el predicador. En Eclesiastés capítulo 10, el versículo 18, ¿qué dice? Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Ahí está. Es decir, cosas que se podían haber evitado con diligencia, cosas que se podían haber planificado con tiempo, se terminan rompiendo y destruyendo toda una familia y todo un hogar por falta de diligencia y por falta de interés en las cosas del Señor. Ahora, la pereza, parece que algunos ya nacen con ella, ¿no? Dentro, ¿no? Parece como que es un virus que se ha apoderado de sus vidas y hablan bajito, les cuesta caminar de aquí a la esquina porque se agotan. Y hay algunos que incluso quieren vivir tan cerca del supermercado que casi quieren ir a hacer la compra con el coche dentro del supermercado. Si tú has sido flojo, vago, negligente toda tu vida, cuando tú te conviertes al Señor, a menos que se produzca una tremenda transformación y cambio radical en tu forma de ser, en tu personalidad, vas a trasladar todos esos defectos y debilidades en tu relación con el Señor. Y la Biblia nos enseña que si tú te esfuerzas, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a usar. Pero si tú le das lugar a la pereza y no eres una persona diligente, una persona ferviente, una persona trabajadora, la vida te va a pasar factura. Y te vas a dar cuenta de que no disfrutas, y no creces, y no avanzas, y no maduras como otros hermanos lo están haciendo. Es algo contra lo cual tienes que luchar durante toda tu vida. Y esto no tiene nada que ver con la edad, ¿eh? Hay gente que ya tiene una cierta edad en la vida que son más diligentes que otros que recién están comenzando. Es simplemente cuestión de decisiones. Es simplemente cuestión de motivaciones. Y permíteme decirte que motivación no viene de estar animado. Motivación viene de tener motivos. La motivación es porque tienes motivos. Y nosotros tenemos miles de motivos y de razones para servir a nuestro Dios y esforzarnos en su reino. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo puedo luchar en contra de eso? ¿Será que tengo que esperar la visita de un ángel que venga, ilumine toda la habitación donde estoy y me toque como una especie de varita mágica y me cambie así de la noche a la mañana? Esto no funciona así. Te voy a decir algo que desde el siglo XVI se viene enseñando en muchos lugares y que tiene que ver con actos externos que producen cambios internos. Es decir, si tú esperas
a que se den las circunstancias para orar, para testificar, para servir al Señor. Probablemente en alguna ocasión se den, pero en otras muchas no. Entonces lo que el Señor nos enseña en su palabra, y he hecho una larga lista de ejemplos bíblicos para que te des cuenta, hay cosas que tú puedes hacer externamente para cambiar internamente. La Biblia dice en el libro del Génesis capítulo 18, déjame que le lean estos versículos en esta noche. En el Génesis capítulo 18 hay algo muy interesante, que es la visita que el patriarca Abraham recibe de 3 personajes que he oído en algunas ocasiones, que uno de ellos podía ser el mismísimo Señor Jesucristo. Ahora, Abraham, cuando recibe esta visita, no es un jovencito, es una persona, como vamos a ver, muy avanzada en edad. Es un anciano. Y generalmente una persona anciana, con muchos años encima, pues sus movimientos suelen ser más lentos. En teoría, suele tener menos movilidad, menos, reflejos que una persona joven, ¿no? O adolescente. Pero fíjense qué interesante la reacción de Abraham cuando él ve venir a estos personajes a su tienda, a su carpa. Génesis capítulo 18, verso 1 dice: Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, ¿qué dice? Salió corriendo. Oye, pero si estos 3 personajes vienen hacia mi tienda de campaña, ¿para qué tienes tú que salir corriendo hacia ellos si ellos van en tu dirección? Pero Abraham, dice la Biblia, que se levantó y salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies, recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Ahora escuchen esto. Entonces Abraham fue deprisa. Ya nos dice el texto anterior que salió corriendo hacia ellos, pero ahora dice que salió deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y otra vez dice: y corrió. Oye, pero este era un atleta, y corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Claro, el criado también corría, porque siempre veía a su señor corriendo de un lado a otro, y todo se pega, ¿no? Pero mira lo que dice en el versículo 11. Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, pero el viejo corría como un galgo. No era un vago, no era un flojo, sino dice: oye, es una oportunidad para demostrar generosidad, es una oportunidad para recibir y darle hospedaje a personas que no sé quiénes son, pero vienen a visitarme. Y entonces no actuó con negligencia, con vagancia, con indiferencia y frialdad, sino que él demostró una diligencia tremenda para atender a aquellos 3 varones que él no conocía de nada, pero que venían con un mensaje tremendo para su vida. Porque la Biblia dice que en esta visita que Abraham recibió, le dice el Señor a través de ellos que va a ser padre. Y que Sara, a pesar de que es una anciana, que dice que ya había perdido hasta la costumbre de las mujeres, va a quedar embarazada, y ella está detrás de la tienda escuchando la conversación, y dice que cuando oía esto, dice que se rió. Aunque después dice: no me reí. Dice: sí te reíste, no digas que no, pues yo te oí, ¿verdad? Pero fíjense, un hombre anciano que sale corriendo con una disposición, con un entusiasmo tan grande, porque tiene una oportunidad allí el pobre hombre viviendo en el desierto con un calor terrible, de poder atender a 3 personas. Algo realmente tremendo. Pero llegó un momento, pasaron los años, cuando por fin el hijo de la promesa había nacido, Isaac. Y la Biblia nos enseña que Abraham estaba un tanto preocupado por el futuro de su hijo.
A lo que cualquier padre o cualquier madre, pues siempre uno piensa, ¿y qué le va a pasar a mi hija? ¿O con quién se va a casar? ¿Y dónde van a vivir? Etcétera, etcétera. Abraham le dijo al Señor: Señor, yo quiero darle a mi hijo la oportunidad de formar una familia, así como yo he formado la mía. Y entonces convoca a su criado de confianza, a Eliezer, y lo manda a un lugar muy lejano para que le busque una mujer idónea. Claro, no podía ser cualquier mujer. Tenía que ser una mujer muy especial, muy específica, para que se casara con su hijo Isaac. Y allí se va Eliezer con 10 camellos cargados de todo hasta arriba. Y en el capítulo 24 del mismo libro del Génesis leemos la siguiente historia tremendamente interesante. Después de un larguísimo viaje, Eliezer llega a un lugar y dice en Génesis 24, 14: sea pues que la doncella a quien yo le dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Este hombre lleva una responsabilidad tremenda. Tengo que buscar una mujer idónea para el futuro heredero, para el hijo de mi señor Abraham. Él pone una prueba al Señor. Él dice: bueno, he llegado a un lugar donde hay unos pozos de agua. Yo no sé quién puede ser, pero la prueba que le voy a poner al Señor es que si yo le pido a una mujer que me dé de beber y ella se ofrece y además le da de beber a mis camellos. Ahora, yo no sé si tú sabes cuánta agua bebe de golpe un camello. Yo lo he estado averiguando. Un camello es capaz de pasar semanas sin probar ni una gota de agua. Pero cuando se para en un abrevadero, en un pozo de agua, es capaz de mandarse así de golpe más de 120 litros de agua. 120 litros de agua un camello. Y llevaba 10. Son 1.200 litros de agua. Pero no había una bomba eléctrica que la arrancaba si salía el agua a borbotones. No. Había que sacar poco a poco el agua del pozo para darle de beber a cada uno. Al fin y al cabo, esta muchacha dice: bueno, ¿y yo por qué le tengo que dar yo de beber a todos estos camellos? En todo caso, le doy a este señor, quedo bien, como una chica educada, pero me voy a mi casa. Pero no, dice la Biblia: aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, el hijo de Milca, la mujer de Nacor, hermano de Abraham. Fíjate qué cosa, ¿no? La cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, era virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Ahora, puede ser muy hermosa, puede ser todo lo que tú quieras por fuera, pero yo quiero ver cómo es por dentro esta muchacha. Porque al fin y al cabo la belleza es efímera y pasajera. Pero yo quiero saber realmente la esencia de esta muchacha. Y entonces dice que el criado corrió. Otra vez aparece la palabra o el verbo correr. Es que él viene de una casa donde todo se hace rapidito, y él lo ha aprendido, él lo ha visto de su amo. Él corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ahora mira, ella también era deportista. Ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa. No dijo: oh, ¿cómo? Ay, por favor. No soporto a una persona que arrastre los pies. No lo soporto. Cuando veo a un joven, cuando veo a un chico o una chica, yo digo: ay, mi madre. No, qué cosa tan fea arrastrar los pies y encima que se oigan. De verdad, no lo hagan nunca, ¿eh? Ahora todo el mundo va a entrar de puntillas a la iglesia, ¿no? Ahora la gente dice: uy, cualquiera arrastra los pies aquí adentro, ¿no? Se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. No le pidió al amo que le diera agua a sus camellos, pero ella se ofreció. Es una mujer diligente, no es una vaga, es una mujer dispuesta
a bendecir, a ayudar. Y otra vez dice, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó a todos sus camellos. El hombre estaba maravillado. ¿Cómo no va a estar maravillado un hombre que dice, es guapa, es joven, es virgen, es trabajadora? Esta es una mujer como la de Proverbios 31. Esta es la mujer, ¿cómo dice? La mujer virtuosa, ahí está. El hombre estaba maravillado, callando para saber si el Señor le había prosperado su viaje o no. Y vemos una vez más cómo su actitud, no tanto su belleza, sino su actitud, cómo ella se ganó el corazón de Eliezer y al final terminó convirtiéndose en una de las matriarcas del pueblo de Israel. Ella es capaz de casarse con alguien que nunca ha visto. Ella es capaz de dejarlo todo para ir a casarse a la casa de un tal Isaac, que está dolido y destrozado por la pérdida de su madre. Pero vemos que el Señor honra a los diligentes, a los que se esfuerzan y a los que actúan en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay otro pasaje muy interesante, también en el libro del Génesis, en el capítulo 19. Voy a ponerles este ejemplo también, muy, muy interesante. Génesis capítulo 19, aquellos que visitaron a Abraham, le estaban comunicando que la ciudad donde vivía su sobrino iba a ser destruida. Y en el capítulo 19, a partir del verso 14, dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas. Escucha bien esto, Lot tenía 2 hijas. Y cuando él recibe el mensaje de que la ciudad va a ser destruida, él va a hablarle a los futuros maridos de sus hijas y les dice, levántense, salgan de este lugar porque el Señor va a destruir la ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Estos eran los que se iban a casar con sus hijas, fíjate tú. Te vengo a traer una palabra de advertencia. Te vengo a decir que la ciudad va a ser destruida y te ríes de tu suegro o de tu futuro suegro en la cara. Pues mira, chica, mejor es que te quedes soltera que te cases con el penco sinceramente. Al rayar el alba, los ángeles le daban prisa a Lot. Muévete, mijo, muévete, corre. Levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Hasta los ángeles metiéndole prisa a Lot, porque parece ser como que iban muy lentos, ¿no? Y no querían despedirse de la ciudad de Sodoma donde vivían, porque allí tenían todas sus posesiones. Qué tremendo. Hay cosas que nosotros podemos hacer para cambiar el ambiente y la atmósfera espiritual. Cuando el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham salió sin saber a dónde iba, pero puso en marcha una aventura de fe. Que la bendición de esa aventura de fe, de alguna manera u otra, nos salpicó también a nosotros y nos alcanzó. Cuando el Señor, por ejemplo, le dijo a las tribus de Israel, la ciudad de Jericó va a caer y va a ser destruida, pero tienen que comenzar a dar vueltas, 1 y 2 y 3, y así un día y otro día, y finalmente 7 vueltas. Cada vuelta que daban, cada acto de fe o de obediencia que hacían, les acercaba más al día de la derrota del enemigo y de la victoria del pueblo de Israel. Cuando el Señor, por ejemplo, le dijo a Rahab, a través de aquellos espías que habían estado en su casa, ata este cordón grana a la ventana. Cada vez que ella miraba ese cordón, estaba protegida y estaba anticipando que algún día todos desaparecería, toda la ciudad sería destruida, menos su casa, porque había puesto y depositado la confianza en su Dios. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, ¿habéis pescado algo? Y ellos tuvieron que admitir, no, nada, toda la noche lo hemos intentado y ha sido un fracaso. Dice, echad la red a mano derecha. No sintieron nada, simplemente recibieron una orden, echad la red a mano derecha. Y cuando hicieron ese acto externo, todo cambió y la red se llenó de grandes peces. Cuando el Señor le decía a aquellos paralíticos, levántate, toma tu lecho y anda, lo primero que le decía es, haz algo que puedes hacer. Tú puedes coger tu lecho. Y cuando hagas eso, tu vida va a cambiar completamente. Vemos en la palabra del Señor que el profeta Elías
Cuando sabía que el Señor iba a traer juicio sobre toda la nación, dice que se apresuró y construyó un altar. Y cada piedra que ponía encima de ese altar preparaba y anticipaba el fuego de Dios que iba a caer del cielo. Cuando aquellos leprosos le dijeron al Señor: Señor, sánanos, somos leprosos, no tenemos esperanza en esta vida, no hay medicina, no hay médico que nos pueda cambiar la vida. El Señor les dijo: vayan a los sacerdotes. Y ellos fueron en fe, no fueron sanados, seguían siendo leprosos, pero el Señor les dio una orden: vayan a los sacerdotes, que eran como los médicos de la época, para que reconozcan que habéis sido sanados. Y no había pasado nada, pero ese acto de fe puso en marcha el milagro de Dios para sus vidas. Y hay personas que están de brazos cruzados, negligentes, aburridos, perezosos, esperando que Dios haga un milagro de la noche a la mañana. Pero hay cosas que no van a cambiar hasta que tú hagas tu parte. Y cuando tú hagas tu parte, el Señor va a hacer la suya. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor fue al sepulcro donde su amigo Lázaro estaba muerto, Él dijo algo que la gente allí podían hacer: quitad la piedra. Los judíos no enterraban a la gente bajo tierra o en nichos, sino que los metían en tumbas, en cuevas. Y el Señor dijo: quitad la piedra, eso ustedes lo pueden hacer. Y cuando ellos hicieron su parte, el Señor le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió caminando por su propio pie. Es como que el Señor pide una participación, un aporte por nuestra parte. Y cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios lo cambia todo. Miren, por ejemplo, el testimonio de Luis, que lo contaba recién esta tarde. Rebelde, no quería saber nada, estaba dolido, enfadado con Dios. Pero en el momento en el que él da un paso hacia el Señor cambia y transforma su vida. Y le da una esposa, le da un futuro, le cambia la vida radicalmente. ¿Será que a lo mejor tu vida todavía no ha cambiado? Tu familia, tu matrimonio, tu presente no ha cambiado porque estás de brazos cruzados viéndote el ombligo y quejándote y lamentando toda la vida y lamiéndote las heridas que te hicieron hace 200 años atrás. ¿No será cuestión de que tienes que hacer ya algo en fe para que el Señor te sorprenda en cualquier momento? No tuvo que ir el centurión que tenía un criado enfermo a pedirle al Señor: Señor, di la palabra y mi criado sanará. Pero él tuvo que ir a pedir ayuda. Como también Jairo, que tenía una niña enferma, tuvo que ir a donde estaba el Señor. Y la mujer de flujo de sangre tuvo que tocar al Señor. Y así podríamos hablar de miles de ejemplos de personas que cuando hacían algo, un acto de fe, aunque fuera pequeño, automáticamente el Señor los sorprendía. ¿Te quieres casar? Cómprate el traje de novia. Pero si no tengo novio, pero cómpratelo ya. Y no engordes. Porque si engordas, te compras la talla 36. Y si empiezas a crecer, pero en vez de para arriba, para los lados, pues no te va a durar. Es que no somos padres, queremos tener un hijo. Empiecen a comprar la ropa del niño. Es que no sabemos si va a ser niño o niña. Pues compra la blanca. Así le vale para los dos. En otras palabras, haz algo. No esperes que baje el Señor del cielo y te mande un ángel y vaya puerta por puerta mandando tus currículum de trabajo. Tú eres el que tiene que llevarlos. Y en cualquier momento el Señor te puede sorprender, pero no te quedes cruzados de brazos. Porque dice la Biblia que al perezoso el techo de la casa se le viene abajo y lo aplasta. Vemos en la palabra del Señor que el diligente, el esforzado, el que actúa, el que obra, el que obedece, el que se la juega por el Señor lo bendice y el Señor lo honra. ¿Cuántos dicen amén? Veamos ahí en la pantalla la definición de la palabra diligente. Nuestro hermano Jerónimo nos la puede leer si quieres también, por favor. Diligente, que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. Tremendo. Interés, esmero, rapidez, eficacia. Todo eso es lo que tenemos que tener nosotros como cristianos. ¿O es que no tenemos motivos para esforzarnos, hermanos? ¿No tenemos motivos para alabar a Dios? ¿No tenemos motivos para dar testimonio a otras personas de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida? ¿No tenemos motivos para vivir alegres y satisfechos y contentos por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida? Claro que tenemos miles de motivos. Pues hagámoslo pues. Y el Señor va a honrar tu obediencia. El Señor va a honrar esos pequeños pasos de fe
que te van a abrir una puerta y una dimensión tremenda delante de tus narices, y vas a poder descubrir lo que significa eso de vivir de gloria en gloria, y de victoria en victoria, y de bendición en bendición, y de triunfo en triunfo. Pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Hay una parte que el Señor nos ha dejado a nosotros. Y cuando la hagamos, ten la completa seguridad de que el Señor llenará la red. Le dijo un profeta: estás en la miseria, no tienes nada, eres una pobre viuda, no tienes marido, no tienes hijo, pero ¿sabes qué? El aceite no va a faltar en tu casa. Empieza a buscar tinajas por todas partes, todas las que puedas, porque el Señor las va a llenar. Si eres capaz de encontrar 10 tinajas de aceite tendrás. Pero si vas más allá de esas 10 y buscas otras 10 y otras 20 y otras 40, todo lo que logres acumular en tu casa, el Señor lo llenará y traerá la bendición a tu hogar. Pero las tinajas las tienes que buscar tú. El Señor las va a llenar, pero las tinajas no las va a buscar el Espíritu Santo. No va a ir el arcángel Miguel a buscarla. No va a ir ningún profeta. Tú eres tú eres la que tienes que salir a buscar las tinajas. Y el Señor, cuando vea tu esfuerzo, honrará tu fe y tu obediencia. Y así sucedió. Así que, mis queridos hermanos, aprendamos la lección. Dios quiere un pueblo esforzado, valiente, que actúa a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que está ocurriendo. Nosotros nos movemos no por sentimientos ni por emociones, nos movemos por la fe en nuestro Dios vivo y poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta noche ahí donde estás, por favor. Aleluya. Pídele esto al Señor, por favor. Pídele esto al Señor en esta noche. Señor, cualquier acto de vagancia, de